las breves de la información no se ponen de acuerdo y como que les gana el subconsciente en el aspecto de que esto es algo interesante lo que está pasando. Emmanuel Macron había comentado que no descarta la idea de mandar franceses, su ejército a Ucrania. ¿Pero para qué mandar un ejército en un lugar que hay guerra? No puede ir a observar, no puede ir solamente a mirar. Tiene que hacer algo, tiene que interferir, porque es algo interesante que todavía no saben cómo resarcir el daño del mensaje que acaba de decir Macron. Eso es por un lado. Por el otro lado, se da a conocer que no tiene militares, no tiene ejército de Estados Unidos. Ejército se está quedando sin gente. Es algo interesante lo que se está pasando el día de hoy en el aspecto de que Emmanuel Macron con esos dichos pues le ha tirado muy duro al avispero en el aspecto de que no saben cómo salir del problema, en el aspecto de que ya habían llegado los europeos, Estados Unidos, ya habían llegado a Ucrania. Ojo con el dato, este es el Financial Times, establece lo siguiente: Alemania rechaza a Emmanuel Macron sobre tropas por Ucrania y le dice a París que suministre más armamento. Te pide un dinero, ¿no? Te pide un dinero para que sigas leyendo la nota, porque uno podrá decir, bueno, le está pidiendo a Alemania que empiece a dar dinero, pero hay algo interesante que dice dentro de esta nota periodística. Todo el mundo sabe que hay fuerzas especiales occidentales en Ucrania, solo que no lo ha reconocido oficialmente, señaló la fuente bajo condición de anonimato. Por su parte, los funcionarios franceses aclararon que Macron no propuso el despliegue de las tropas en masa, sino que simplemente aclaró que la idea de la participación ha dejado de ser un tabú. Llama mucho la atención que esto ya lo venían planeando desde hace mucho rato. Ya habían llegado a Ucrania, ya habían, pues de una u otra forma, tejido todo esto. Esto te lo está diciendo el Financial Times, ya te lo estaba diciendo el New York Times, que la CIA, que la guerra de los espías, como la CIA ayuda secretamente a Ucrania a luchar contra Putin. Aquí esta nota ya lo habíamos dado anteriormente, como la CIA llegó en una base subterránea y todo esto que lo cuenta el New York Times es gracias a ucranianos, soldados de alto rango que dicen el nombre y empiezan a decir, ¿sabes qué? Ellos saben de esta participación, ellos saben hacer esto, nosotros les dimos las tierras y es algo interesante que ya habían llegado. Ya estaban. No por nada Emmanuel Macron, no es por nada que París lo diga, porque es una de las naciones más vapuleadas en el aspecto de que hay demasiadas consecuencias. Ya no consigue el producto barato, ya no tienes a Rusia, ya no tienes a África, porque en África ya los están expulsando, a los soldados ya los están expulsando. No puedes hacer negocio con América del Sur porque tienes un problema con los agricultores. Es algo interesante que Emmanuel Macron es el claro reflejo, es el espejo de lo que está viviendo Europa en el aspecto de que por un lado te dice que todo está bien, pero saben muy bien porque a Emmanuel Macron lo increpan de que, oye, necesitamos que nos ayudes a los agricultores. Y Emmanuel Macron dice que es una crisis muy dura, pero esta crisis que ya hablan de una crisis, esta crisis lo hicieron ellos, porque déjate de las sanciones, toda esta onda. Le siguen dando dinero a Ucrania. Es algo que se está llamando la atención y llama más la atención que no tiene soldados. No sé si esto sea real en el aspecto de que lo da a conocer Fox News o se quiere salir, ¿no? A Estados Unidos, porque todos dicen, todos los medios periodísticos, porque ya habíamos hablado de esto anteriormente, establece que esto de mandar tropas a Ucrania no se le vino a lo que es Francia, sino que vino de Estados Unidos. Y puede ser una de dos, que sí sea cierto lo que está pasando, de que no hay soldados, o que esto lo esté utilizando Estados Unidos diciendo, oye, nosotros pues ni tenemos soldados, ¿por qué no vamos a aventurar a ir a un lugar donde no tenemos soldados? Es algo interesante que dice el Fox News. El ejército de Estados Unidos reduce su fuerza en 24,000 personas ante la escasez del reclutamiento. Me llama mucho la atención que no tiene reclutas, pero están haciendo recortes, pero esos recortes están vacíos. Me llama mucho la atención. Por eso les digo, chance esto es para justificar, ¿no? Pues nosotros no tenemos soldados, ¿por qué nos vamos a meter? ¿Para qué nos vamos a meter en un lugar enemigo? Mientras el ejército estadounidense lucha con el reclutamiento, el servicio está reduciendo su fuerza en unos 24,000 efectivos, es decir, personas, soldados, en una reestructuración que, según afirma, ayudará al servicio a luchar en guerras futuras.
Es decir, ellos saben que existe un recorte, pero chequen lo que comentan del recorte. El recorte de casi 5% de los empleos afectará principalmente a puestos que han permanecido vacíos y no soldados reales, según el documento del ejército publicado el martes. Entonces, ¿cómo estás reduciendo un lugar que no existe? Porque si no existe esa persona, ¿por qué existe ese lugar? Me llama mucho la atención el análisis que dan, ¿no? De que no, estamos reduciendo, pero eso que se está reduciendo no hay personas. Entonces, ¿quién estaba ahí? Llama mucho la atención. El ejército no está pidiendo a los soldados actuales que se vayan. A medida que el ejército recupere sus efectivos en los próximos años, la mayoría de las instalaciones probablemente verán un aumento en el número de soldados realmente estacionados allí, dijo el ejército. Me llama mucho la atención eso, ¿no? De que esos empleos no se afectarán principalmente porque según siempre se han permanecido vacíos. Pero entonces, ¿por qué empiezas a recortar un lugar que no te genera un salario, que no te genera insumos, ¿no? Que la tinta, o sea, que te genera armamento? Es algo interesante que esto es la misma Estados Unidos que también se hace bola. No saben cómo salirse en el aspecto de todos esos dichos de Francia. Pero Francia, vuelvo a insistir, lo que es Francia, Alemania e Italia es el reflejo de lo que pasa en Europa. Siempre van a ser estándares de la economía, estándares, ¿no? De que yo quiero ser como Francia, quiero ser como Alemania. Pero cuando estas también ya empiezan a tener síntomas de enfermedad, empiezan a permear todo esto. Francia está muy nerviosa porque no sabe cómo decir que ya están en una crisis, no saben cómo va a reaccionar el pueblo francés y es más que obvio que estos síntomas también empiezan a permear a toda Europa. Estas las breves de la información.